Jesucristo nos advirtió de eso. Y es por eso que el Señor nos recordó a nosotros que debemos ser buenos arquitectos, que debemos sacar cuentas, que debemos calcular. El Señor quería que fuéramos conscientes de eso y por eso advirtió a sus discípulos de que cuando Él se fuese, los iban a aborrecer y que pensando que hacían un favor a Dios, personas iban a acabar con nuestra vida. Como podéis ver en las imágenes, amados hermanos, esto es un acontecimiento que ocurrió en la India, en la ciudad de Bhubaneswar, recientemente el 15 de diciembre. En las imágenes, como podréis ver, es una pareja, un matrimonio, una pareja que estaba comenzando a estudiar la Biblia, comenzando a conocer el Evangelio. Y como veréis en el video, se muestra cómo toda la comunidad de la ciudad les rodeó la casa con armas blancas, con palos, con cuchillos, con machetes, con el propósito de amedrentarles y hacerles hacer esto que están viendo que el varón tuvo que hacer. Le obligaron a pisar la Biblia y le obligaron a apostatar de nuestra fe. Este es el trato que nuestros hermanos están recibiendo en la India. Este es el trato que cristianos están recibiendo en la India. Claro, luego estas personas que profesan estas religiones vienen acá a Occidente con una cara muy lavada, dando una fachada de que todo lo que ellos hacen es amor y paz, que ellos son muy inclusivos. Pero miren el trato que están recibiendo estas dos personas solamente por tener una Biblia en su casa y solamente por estar escudriñando y conociendo las verdades del Evangelio de nosotros. Me pareció muy importante compartir estas imágenes porque nosotros, por lo general, tendemos a olvidar muy fácilmente el costo del discipulado. La salvación, amados hermanos y amigo que me escuchas, la salvación gloriosa y verdadera, segura, que nuestro Señor Jesucristo conquistó y nos da gratuitamente por medio de su vida perfecta y sacrificio expiatorio en la cruz, a nosotros no nos cuesta nada. Nuestra salvación, la motivación es la gracia de Dios. No es por méritos, no es algo que nosotros ganamos, ni podremos ganar en lo absoluto. Nuestra salvación es por pura gracia, gratuitamente y a pesar de que no la merecemos, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestras transgresiones y pecado. A pesar de eso y de que éramos enemigos de Dios y de que vivíamos haciendo todo lo contrario a su voluntad, el Señor decidió en su Hijo amado perdonar todas nuestras iniquidades y transgresiones. Gratuitamente es la salvación. Solo basta arrepentimiento y fe. No tenemos que hacer en lo absoluto ningún tipo de actos religiosos para ganárnosla. No hay que hacer ninguna penitencia absurda y ridícula, que lo único que hace es lastimar el cuerpo físico. No tienes que vender tu dinero o entregar todas las cosas. Es por pura gracia. Pero una cosa sí no debemos olvidar. El costo del discipulado es muy alto. El costo de seguir al Señor Jesucristo puede llegar a ser que toda la comunidad en donde tú vivas te rodee con cuchillos, con armas blancas, con palos, amenazándote y amedrentándote de que si no apostatas de la fe, de que si no rechazas a Jesús y de que si no pisas la Biblia como están haciendo con estas personas, entonces moriréis.
Jesucristo nos advirtió de eso. Y es por eso que el Señor nos recordó a nosotros que debemos ser buenos arquitectos, que debemos sacar cuentas, que debemos calcular. El Señor quería que fuéramos conscientes de eso y por eso advirtió a sus discípulos de que cuando Él se fuese, los iban a aborrecer y que pensando que hacían un favor a Dios, personas iban a acabar con nuestras vidas. Y me parece importante que recordemos esto porque en Occidente es muy fácil para nosotros olvidar eso. Con la aparente libertad religiosa que aún tenemos, con la aparente libertad de expresión que aún tenemos nosotros, se nos olvida muy fácilmente esto. Y mi pregunta es, ¿estamos preparados para recibir este trato? ¿Haremos lo que esta pareja hizo? ¿Pisaremos la Biblia? ¿Apostataremos del Señor Jesús? ¿Nos estamos preparando para poder soportar el amedrentamiento que las personas pueden a nosotros darnos por causa del aborrecimiento de la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Yo me pregunté eso, hermano, y creo que es importante que nosotros también nos preguntemos eso. ¿Yo pisaría esa Biblia también? ¿O le diría a todos los mártires que murieron en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, aniquílame, acaba con mi vida, pero yo no rechazaré a mi Señor? ¿O seremos capaces de decir como Policarpo, el primer mártir de la iglesia, de la historia de la iglesia registrada, que este hombre le dijo al prefecto de Roma, le dijo, ¿qué esperas? Enciende esas llamas, quémame. Estas llamas en las que tú me vas a mí a calcinar son temporales, pero te advierto que las llamas que te esperan a ti en el infierno son eternas. ¿Seremos capaces nosotros de actuar de esa manera? ¿Realmente Cristo es más importante que nuestra propia vida? En las imágenes se muestra cómo un grupo extremista de hindúes ha rodeado la casa de esta pareja que estaba comenzando a leer la Biblia y que estaba comenzando a conocer el Evangelio, y los rodearon y los amenazaron de muerte con armas blancas en las manos, de que si no blasfemaban y de que si no apostataban de la fe, iban a perder la vida. Otra cosa que me hace reflexionar también y quería compartir es, decía, la hipocresía de nuestros gobiernos progresistas, de los gobiernos wokistas, que hablan tanto de los derechos de las minorías, pero jamás ustedes van a ver informaciones de estas en RTV. Jamás vamos a ver informaciones como estas en los noticieros españoles o en los noticieros estadales de cualquier Europa. No existe esto. No lo van a mencionar. Pero luego, en la ceguera espiritual que tienen estas personas acá en Occidente, le abren las puertas a estas personas que profesan estas religiones extremistas que solamente están motivadas por infundir el terror, el miedo, la violencia y mediante eso hacer que sus súbditos se mantengan las horrendas enseñanzas de sus religiones. Luego aquí en Occidente, estas personas entran con la cara muy lavada, diciendo que son religiones inclusivas y que promueven mucho la paz, el amor, pero la verdad es que son instrumentos de Satanás y del diablo mismo. Ciegos que guían a otros ciegos. Pero los gobiernos progresistas de acá de Occidente nunca van a transmitir esto, no les conviene. No les da un rédito político, no van a poder sacar algo económico de esto. No van a poder obtener votos por defender esto. Porque en la India, la cantidad de maltrato que están recibiendo los cristianos
Es una barbaridad, es tan grotesco que solamente de pensar de que no se transmite nada del derramamiento de sangre que está ocurriendo en la India y en distintos países también musulmanes, porque simplemente las personas profesan la fe cristiana. Solo por eso es grotesco solamente pensar de que los medios estadales de los países de Occidente en lo absoluto transmiten nada de estas cosas. No lo hacen y no lo van a hacer. Porque a nosotros solamente como cristianos nos queda el amparo de nuestro Dios y Salvador. Solamente nuestro Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es el poderoso guerrero que va delante de nosotros. Y es por eso que nosotros no podemos esperar tampoco de que estas personas lo hagan. Y este no es solamente el caso. Hay otro más que quiero compartir con ustedes, amados hermanos. Vamos a ver otro caso que está ocurriendo también, que ocurrió este fin de semana pasado en la India también, en donde veremos otra vez un caso extremo, en donde un grupo de personas que profesa religión, la religión hindú, fueron a una iglesia cristiana evangélica y atacaron al pastor y atacaron a los feligreses que estaban allí, rendiéndole culto al único Dios vivo y verdadero. Vamos a verlo un momento. Instead of backing down, they went straight to the police station and started praising Jesus. They told the officers, when we needed help, no one came. But Jesus changed our lives. We're not going back. This isn't just a random incident. Across India, extremist groups are targeting Christian worship. But these believers refuse to be silenced. If you want to understand religious persecution around the world, follow along for more. Instead of backing down, they went straight to the En este caso, las hermanas, miren cómo adoran y glorifican al Señor. No se dejaron amedrentar. En este caso, las hermanas no se dejaron amedrentar por sus detractores. Ellas permanecieron fieles al Señor Jesucristo y dijeron algo glorioso, tal como lo dice el locutor del video. Dice que las hermanas, cuando clamaron por ayuda, solo Jesucristo las salvó y solo Jesucristo las redimió, y que por eso iban a permanecer fieles a Él y que no se iban a volver atrás. No iban a darle la espalda al Señor. Iban a permanecer fieles y firmes. Pero una muestra más del trato que reciben nuestros hermanos en la India. Y la segunda razón por la cual también quise compartir el vídeo, hermano, es porque quiero llamarnos y exhortarnos a la oración por todo lo que está pasando. La Escritura afirma de que en los últimos tiempos iba a venir horrenda persecución. Pero, amado hermano, los últimos tiempos se iniciaron en la historia de la humanidad, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, después de haber resucitado al tercer día. En los últimos tiempos ya los estamos viviendo. La persecución, la tribulación, hermanos en India, hermanos en Pakistán, hermanos en países como Afganistán, hermanos en países como Corea del Norte, hermanos en países como también en Marruecos, hermanos en países orientales están sufriendo horrenda persecución hasta el punto de perder la vida. Hasta el punto de perder la vida. Pero la persecución y el amedrentamiento no está muy lejos de nosotros, hermanos. Y yo creo que un reflejo de esta verdad, de que Occidente también estamos ya a punto, a las puertas de comenzar a sufrir un mayor índice de persecución, para nosotros tiene que ser un espejo, para nosotros tiene que ser un referente lo que está pasando en Inglaterra. En Inglaterra ya hermanos están siendo apresados simplemente por leer la Biblia en público. En Inglaterra hay hermanos que están sufriendo juicios por predicar el evangelio. En Inglaterra hay hermanos que están sufriendo juicio por simplemente publicar
que el Islam es una herejía y que el Islam solo condena a las personas al infierno y que deben arrepentirse y abandonar esa falsa religión y abandonar al falso Dios Alá y volverse de sus pecados a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solo por postear esto en internet, en las redes sociales, hermanos están siendo perseguidos y hermanos están siendo enjuiciados en Inglaterra. Para muestra un botón. Esto es algo que ocurrió recientemente en Inglaterra. Y miren, a este hombre lo han metido preso, lo han detenido simplemente porque estaba leyendo la Biblia. Y la alegación del oficial fue que leer la Biblia es un acto discriminatorio, que la Biblia discrimina. Pero en Inglaterra, los musulmanes perfectamente pueden detener el tránsito vehicular en las carreteras y ponerse a orar allí haciendo su parafernalia, haciendo su acto llamativo como los propios fariseos que tristemente son. Y eso no es discriminatorio. En Inglaterra, incluso en el lenguaje árabe, se comienzan a recitar en distintos lugares el Corán, inclusive shuras e inclusive sunas y hadíes que hablan acerca de destruir a los cristianos, que hablan acerca de destruir Occidente y que hablan acerca de hacer violencia contra todos aquellos que se oponen a Alá. Y eso no es discriminatorio. Pero esa es la realidad, hermanos, a la cual nosotros nos tendremos que preparar, comenzar a preparar. La persecución está muy cerca, hermanos, está a las puertas. Solamente hace falta ser fiel al Señor Jesucristo. Solamente hace falta que nosotros comencemos a vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Solamente hace falta que nosotros comencemos a proclamar el Evangelio. Solamente hace falta que nosotros comencemos a denunciar el pecado como lo que es pecado. Solamente hace falta que nosotros comenzamos a decir la homosexualidad es pecado, que el aborto es pecado. Comenzar a decir esto. Comenzar a decir que las adicciones son pecados. Comenzar a llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente comenzar a hacer esto. Comenzaremos a notar que el problema era que estábamos muy callados y que la iglesia, por desgracia, se estaba escondiendo debajo de un almud. El Señor nos llamó a ser la luz y la sal de la tierra. El Señor nos exhortó a nosotros a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, la persecución es algo muy bueno, amados hermanos. Y yo, para concluir, quiero que nosotros veamos la importancia que tiene la persecución en nuestra vida. Veamos cómo la persecución es un buen síntoma de que la iglesia está sirviendo y siguiendo al Dios vivo y verdadero. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 27 en adelante, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Filipo, una iglesia que estaba en una comunidad romana, una iglesia que estaba sufriendo persecución y que estaba sufriendo el amedrentamiento de la sociedad. Porque recordemos que Roma y todo lo que ellos creían antes, Roma era una comunidad que idolatraba a distintos dioses. El gobierno romano no tenía ningún problema en que las personas adoraran a su Dios, pero tenían que adorar también a los demás dioses de Roma, al dios César y a todos los demás dioses, al dios Sol y a todos los demás dioses que ellos creían. Pero vino el pueblo de Dios, vino el pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y se plantó en Filipos y ellos comenzaron a decir, solamente Cristo es el Señor, solamente hay un Dios. César es su nombre y César merece nuestro respeto, merece nuestro respeto como líder político, pero no es un Dios. El único Dios vivo y verdadero, el único Curious es Jesucristo. Y eso comenzó a traer persecución, comenzó a traer problemas para la iglesia, comenzó a traer tribulación para el pueblo de Dios en Filipos. Y Pablo, conociendo eso,
les escribe en la carta tratando ese tema. Y en el capítulo 1, versículo 27 en adelante, Pablo les dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Gloria a Dios. Y miren cómo concluye el versículo 28. Y esto de Dios. ¡Wow! Tremendo. Este es el evangelio que aborrece la carne. Este es el evangelio que aborrece los progresistas. Este es el evangelio que aborrece la teología liberal. Este evangelio que nos dice que el hecho de que las personas nos aborrezcan, el hecho de que las personas quieran hacernos daños por amor a Jesucristo, es un buen indicio de que pertenecemos a Jesús, y que es un mal indicio de que ellos son enemigos de Dios. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¡Wow! Todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, todo el que rechaza a la iglesia de Cristo Jesús, todo el que aborrece al pueblo de Dios, tristemente es una señal de que está perdido. Pero mira lo que dice, amado hermano: más para vosotros de salvación. De salvación. Que el pueblo de Dios sea luz y sal y que las personas nos aborrezcan es un buen indicio. Estamos haciendo bien las cosas. Es un buen indicio. Estamos siendo sal y luz. Es un buen indicio. Estamos viviendo y comportándonos como es digno del evangelio de Cristo Jesús. Es un buen indicio. Pero mira lo más fuerte. Y esto de Dios. La persecución. Que las personas nos aborrezcan. Que las personas no soporten nuestra fe. Y que nosotros pasemos por medio de esas tribulaciones. Pablo dice: y esto de Dios. Porque a vosotros, versículo 29, os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¡Wow! Gloria al Señor. Nada que ver con el evangelio que se predican en los movimientos liberales, nada que ver con el falso evangelio de la prosperidad, nada que ver con el falso evangelio humanista que se está propagando. Ese evangelio que les dice a las personas: ven a Cristo que todo se te va a solucionar, ven a Cristo que vas a tener prosperidad, ven a Cristo que Él te va a sanar todas tus heridas, ven a Cristo que tus problemas se acabarán en Él. Es un falso evangelio, no es el evangelio de Cristo Jesús, no es el evangelio apostólico. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por causa de Cristo se nos concede la salvación. Pero no podemos olvidar también el costo del discipulado. No podemos olvidar el costo de eso. Podemos perder incluso la vida. Padecer por Él. Es parte de la vida del discípulo de Cristo Jesús. Y miren cómo Pablo acaba en el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Gloria a Dios. Pablo estaba en prisión por causa del evangelio. Pablo había perdido la libertad por causa del evangelio. Pablo había sido azotado por causa del evangelio. Pablo había sido apedreado por causa del evangelio. Pablo y los filipenses estaban sufriendo el mismo conflicto. Ahora pertenecen a Jesús. Ahora son la luz. Y es por eso que el mundo los aborrece. ¿Estamos preparados para la persecución? ¿Estamos preparados para soportar y padecer por el Señor Jesús? Debemos prepararnos y ser conscientes de que estamos en un mundo que aborrece al Señor y también nos aborrecerá a nosotros. Que Dios nos ayude y nos dé gracia para no ser como esta pareja que decidió pisar la Biblia y esta pareja que decidió rechazar y apostatar de la fe. Que el Señor tenga gracia y misericordia de nosotros.